Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día sábado y como les comentaba, esta sesión está enfocada en utilizar los conceptos que vimos en la clase del jueves. Entonces, si recuerdan, estamos haciendo un repaso del álgebra vectorial, de las propiedades básicas de los vectores, y lo que queremos es aplicarlos en el estudio de la mecánica. Entonces es importante que conozcamos el álgebra básica y algunas, por ejemplo, representaciones y algunas otras operaciones que podemos hacer con ellos. He seleccionado algunos ejemplos muy básicos, pero que tienen que ver con esta parte del álgebra de vectores que no voy a profundizar porque en algunos temas que veremos tendremos que utilizar algunos de los resultados del álgebra vectorial, pero ya aplicados en casos específicos. Entonces lo que voy a hacer aquí es ver ejemplos sencillos y tratar de explicar algunas cosas que son importantes para que cuando estemos ya trabajando en otros temas no tengamos que detenernos y regresarnos a esta parte que podría ser básica, ¿no? Entonces es muy probable que ejercicios como estos ya los hayan realizado en sus cursos anteriores, pero aún así vamos a tratar de repasar para que todos estemos, digamos, como en el mismo canal, y si surgiera alguna duda pudiéramos resolverla antes de seguir con nuestro tema, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Nuestro primer ejercicio es muy sencillo y se trata de calcular componentes de vectores. Entonces recuerden que nosotros vamos a escribir a los vectores utilizando a estos vectores unitarios I, J y K. En este caso tenemos ejemplos bidimensionales, entonces solamente tendremos que utilizar los vectores unitarios I y J, pero aún así vamos a siempre buscar esa representación para los vectores, ¿ok? Entonces, en este caso nos piden calcular las componentes X y Y, es decir, en esta dirección y en esta dirección, para cada uno de los vectores que están representados en este diagrama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a recordar que es una componente. Tenemos este vector y nosotros podemos prolongar una línea vertical en esta forma, por ejemplo, y una línea horizontal en esta forma, y entonces aquí vamos a tener un cruce tanto con el eje X como con el eje y esta distancia que está desde el origen, o bueno, desde el punto inicial de mi vector, que en este caso coincide con el origen del sistema de coordenadas, hasta este punto donde topó esta línea vertical que estoy bajando desde el punto final del vector, esto correspondería a la componente X de mi vector. Y por otro lado, esta distancia o longitud, que es igual a esta, correspondería a la componente Y o la componente vertical. Y entonces lo que tenemos que hacer es descomponer cada uno de estos vectores en sus dos componentes. Vamos a comenzar, vamos a ir por orden, y entonces vamos a comenzar con el vector A. Entonces, fíjense que el vector A es paralelo, está sobre el eje Y, pero está apuntando en la dirección negativa. Estos numeritos que aparecen aquí entre paréntesis son las magnitudes del vector, es decir, ya nos están diciendo cuánto mide. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es expresarlo como en la forma vectorial en términos de sus componentes. Entonces, si observamos lo que vemos es que esta distancia vertical pues es precisamente su componente y apunta en la dirección negativa. Sin embargo, este vector no tiene componente X, porque si tratáramos de sacar una línea vertical desde el punto final de este vector hacia el eje X, pues vemos que vamos a dar directamente al 0, ¿no? Entonces, en este caso, el vector A, que yo voy a poder, yo intento representarlo de esta manera, utilizando nuestros vectores unitarios I y J. Recuerden que I apunta en esta dirección y J apunta en la dirección vertical. Entonces, lo que observo es que en el caso de A, la componente X vale 0. Y en el caso de
la componente vertical a y, pues es precisamente igual a su magnitud. Ahora, algo importante, recuerden siempre, es las direcciones. Si yo estoy poniendo estos vectores centrados aquí en el origen, entonces tengo que considerar que esta ya corresponde a los valores negativos en y. Entonces tengo que ser consistente con eso, y aquí lo que tendría es menos 8.0 metros. Otra cosa importante que yo les pido es que cuando estamos trabajando con vectores, si nos dan las cantidades con unidades, siempre trabajemos con unidades. Ahorita vamos a ver otro ejemplo en el que vamos a ir cargando siempre las unidades, ¿sale? Entonces, este ejemplo es muy sencillo, y entonces la representación del vector A en términos de sus componentes podría ser esta, indicando que aquí tenemos una componente igual a 0, o simplemente podríamos escribir esta de acá, ¿sale? Entonces esta sería nuestra representación del vector A en términos de sus componentes. Nos indica que solamente apunta en la dirección J, pero en el sentido negativo, es decir, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Entonces aquí lo voy a poner, y si se fijan, pues es el más fácil de calcular, ¿no? Pero, ¿qué pasa con vectores como este y este, que no están, o que no son paralelos a un eje cartesiano? Entonces vamos con los vectores B y C. Fíjense, aquí también ya puse esto que nos daban en el problema original, que son los ángulos. Solo quiero que vean algo. Este ángulo está medido respecto al eje vertical, y este respecto al eje horizontal. Entonces yo siempre les recomiendo que cuando trabajemos con ángulos, siempre los tomemos respecto a la horizontal, y en particular a la dirección positiva del eje X. Pero, por supuesto, podríamos hacerlo sin ningún problema, considerando que está medido respecto a Y. Ahorita vemos la diferencia, ¿no? que tendríamos que considerar. Entonces yo voy a medir todos mis ángulos respecto a la dirección positiva de X. Entonces, si hago eso, este ángulo ya no sería 30, porque entonces lo que estaría haciendo es medir este otro ángulo respecto a esta línea horizontal. Entonces, si este es un ángulo recto y le quito 30, entonces el ángulo que yo estoy, respecto al que yo estoy midiendo, va a ser 60 grados. Ahora, cuando vamos a trabajar con las componentes de estos vectores, necesitamos recurrir a la trigonometría. Entonces, voy a representar aquí a este triangulito. Fíjense, esta longitud va a estar representada por la hipotenusa de mi triángulo. Entonces lo voy a poner aquí, la magnitud de B, y entonces aquí lo que yo tendría sería BY y BX, es decir, estas me están representando estas componentes de mi vector. Y entonces el ángulo que yo tendría, el 60 grados, es este de aquí. Y entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues voy a utilizar la definición de las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo para poder encontrar las relaciones entre este y la magnitud, por ejemplo, utilizando el ángulo. Entonces yo sé que si defino de esa forma el triángulo, entonces el seno del ángulo θ va a ser igual a BY entre la magnitud de B. Entonces, si tengo eso, fíjense cómo esta es la magnitud, que es la hipotenusa, esta es la BY, y entonces la distancia, esta BY que yo quiero encontrar, va a estar dada por la magnitud de B por el seno de θ. Entonces, va a ocurrir lo mismo cuando yo esté trabajando con la componente X. Entonces, ¿qué tendría? Tendría que el coseno de θ está definido como Bx entre la magnitud de B, y entonces yo podría expresar a esta componente Bx
como la magnitud de B por el coseno de teta. Y entonces esas relaciones nos sirven porque fíjense cómo está, si yo tengo la magnitud, que sí la conozco, y conozco el ángulo medido, en este caso respecto a la horizontal, entonces tengo esta geometría y entonces puedo conocer las dos componentes para mi vector. Entonces, si hago eso para el vector B, fíjese, yo tendría que la componente X sería ¿quién? Pues la magnitud que ya me la están dando, son 15 metros por el coseno del ángulo, que en este caso yo escogí como 60. Entonces, si yo hago ese cálculo, lo que voy a obtener es 7.5 metros. ¿Sale? Y lo mismo va a suceder para BY. Entonces, BY, ¿quién sería? Pues sería la magnitud por, en este caso, el seno de 60. Y entonces, si yo obtengo ese cálculo, lo que me va a dar es 12.9 metros, le voy a poner 13, redondeando un poquito, ¿sale? Y entonces, una vez que tengo eso, yo puedo escribir a mi vector B utilizando componentes con la componente X y la componente Y, es decir, en X tendría esto. Recuerden, les decía, cargar con las unidades, y en Y tendría esto. Y entonces esta sería la representación para mi vector utilizando componentes. Y algo aquí importante que quiero comentarles es lo siguiente. Yo les dije que voy a utilizar este ángulo medido a partir de este eje de la positivo en las coordenadas X. ¿Qué pasaría si yo utilizo este otro? Fíjense, en principio no pasa nada, ¿no? Yo puedo medirlo a partir de esto y tengo otra vez un triángulo rectángulo. Sin embargo, fíjense que en este triángulo rectángulo, esta distancia, esta longitud, que corresponde, porque es paralela a la dirección en X, que correspondería a la componente X, tendría que estar relacionada con el seno del ángulo y no con el coseno. ¿Sale? Entonces vean cómo esta sería el seno. Aquí tenemos que en el caso de la componente X, nuestra función trigonométrica es el coseno. Pero si nosotros consideramos el ángulo medido a partir del eje Y positivo, entonces aquí sería coseno, y la dirección vertical o la componente vertical estaría dada por el seno. Entonces, es decir, estos intercambiarían. ¿Sale? Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estemos trabajando con fuerzas, depende mucho cómo las estemos midiendo, ¿no? Entonces podemos equivocarnos si, por ejemplo, yo utilizo esta definición, si yo pienso que para cualquier vector su componente en X va a estar dado por la magnitud y el coseno del ángulo, y la componente Y va a estar dada por la magnitud y el seno del ángulo, si estoy midiendo ángulos de esta otra forma, ¿sale? Entonces deben tener muy en cuenta cómo están midiendo los ángulos y su geometría para poder determinar estas componentes. Si ustedes siempre miden el ángulo a partir de este eje, entonces siempre van a ser válidas estas expresiones. ¿Ok? Entonces ese fue en el caso del vector B, y vamos a hacer exactamente lo mismo para el vector C. Entonces yo sé que puedo escribir a mi vector C como una componente en X, y recuerden que es una combinación lineal de nuestros vectores unitarios y J. Y entonces, si lo mido, fíjense, en la misma forma, ahora tengo este triángulo, y entonces esta distancia, que tiene que ver con el seno del ángulo, va a ser otra vez la componente en Y. Entonces, no voy a tener ningún problema, se sigue valiendo esto. Y esta distancia aquí, la horizontal, va a tener que ver con el coseno de X, entonces sigue valiendo esto. Ahora, algo importante, bueno, yo suelo hacerlo, no sé si ustedes gustan hacerlo también, yo siempre considero el ángulo desde este eje hasta acá, ¿sale? Entonces, si yo hago eso, este ángulo completo va a ser de 205 grados, ¿sale? Entonces, eso es
recuerden, son formas de trabajar. Ustedes pueden definirlo solamente como el 25, o pueden, como en este caso, a lo mejor si alguien quisiera, mejor representarlo, el ángulo que está entre este eje vertical y el vector, ¿no? Entonces yo siempre los tomo respecto a X. Y entonces, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos ahora que la componente X va a ser la magnitud, que en este caso son 12 metros, por el coseno del ángulo 205. Y eso, si obtenemos si sacamos hacemos la operación, nos va a dar 10.9 metros. Fíjense cómo automáticamente, por la forma en la que estamos tomando el ángulo, ya nos da el signo. Esto no se lo tenemos que poner a mano, esto nos lo da el álgebra. Entonces aquí estamos en lo correcto porque estamos viendo que esta componente va en la dirección hacia la izquierda, ¿no? Y la componente Y pues va a ser otra vez la magnitud por el seno de este ángulo, y eso es igual a menos 5.07 metros. Otra vez concuerda. ¿Por qué? Pues porque la componente Y estamos viendo que va hacia abajo. Entonces la representación vectorial de mi vector C va a ser menos 10.9 metros en la dirección de Y, menos 5.07 metros en la dirección de J. Entonces fíjense cómo es muy sencillo, nada más hay que tener cuidado con cómo medimos los ángulos y que se valgan estas relaciones, o que tengamos que intercambiar aquí seno por coseno dependiendo de cómo consideramos nuestro triángulo. ¿Sale? Entonces vamos con el último vector porque eran 4. Este es el vector D, otra vez se vuelve a hacer lo mismo. Fíjense nuevamente el ángulo como está dado, ¿no? Entonces si yo hago esto, voy a poner por ejemplo aquí, puedo hacer mi triangulito para considerar el ángulo de 53 grados, y entonces veo que esta distancia que corresponde al eje X o a la componente X estaría relacionada con el seno del ángulo, y esta de acá, para que se vea mejor, estaría relacionada con el coseno del ángulo. Entonces otra vez es importante que siempre establezcamos cómo estamos midiendo los ángulos para determinar las componentes. Entonces yo les decía siempre, si puedo, o si no hay una forma más fácil, digo, en algún problema específico de fuerzas, a lo mejor sí podemos utilizar 53, pero bueno, en general ahorita estoy mostrando midiendo el ángulo a partir del eje positivo de X. Entonces en este caso tengo que sumar estos 90 grados más los 53 y nos va a dar 143. Pero insisto, eso ya depende de cada quien, de cómo se le facilite más, ¿no? Y entonces otra vez nuestro vector D va a estar dado por una componente en X y una componente en Y. La componente en X va a ser su magnitud multiplicada por el coseno de 143, que eso da menos 7.9 metros. Y la componente en Y, que es su magnitud por el seno del ángulo, que nos va a dar 6.02 metros. Entonces la representación de este vector va a ser 7.9 metros en la dirección del vector unitario Y, más 6.02 metros en la dirección del vector unitario J. Y fíjense otra vez, efectivamente la componente X es negativa porque apunta hacia la izquierda, y la componente Y es positiva porque apunta hacia arriba. Entonces siempre hay que tratar, por más sencillo que sea el ejemplo, de ver que nuestro resultado concuerda con lo que estamos buscando. Ahora vamos con otro ejemplo que también tiene que ver con vectores, y entonces en este caso nos piden algo ya del álgebra, ¿no? Utilizando las componentes, es decir, haciendo nuestra representación de los vectores en términos de los vectores unitarios Y y J, hay que encontrar la suma y la magnitud de esa suma, ¿sale? Entonces otra vez hacemos lo mismo, me voy a ir un poquito más rápido en esta parte. Entonces tenemos nuestro ángulo medido a partir de este que es el eje X y este que es el eje Y. Entonces vamos a poder usar exactamente la misma fórmula que vimos en el ejemplo anterior. Entonces para A, mi vector A lo voy a representar así,
Y entonces AX yo sé que es la magnitud del vector A, que en este caso no lo puse, perdón, aquí lo voy a añadir. Este es 2.8 centímetros y el de B es de 1.9 centímetros. Entonces la magnitud de A es de 2.8 centímetros por el coseno de 60 y eso nos va a dar 1.40 centímetros. Para la componente Y otra vez va a ser la magnitud por el seno de 60 y eso nos va a dar 2.42 centímetros. Entonces nuestro vector A es 1.40 centímetros en la dirección de Y más 2.42 centímetros en la dirección de J. Ahí ya tengo mi primer vector y ya lo tengo expresado en componentes y ahora necesito encontrar lo mismo para B para poder encontrar la suma y la magnitud. Ahora vamos a hacer lo mismo para B, pero fíjense, puse este ejemplo por lo siguiente. Yo les decía que podemos medir los ángulos como nos convenga y en mi caso yo los estaba midiendo a partir de el eje positivo de X. Este ángulo, fíjense cómo está reflejado, no es el mismo que acá, pero ahora está en esta dirección. Entonces hay dos, o lo medimos a partir del eje positivo y damos toda la vuelta, o en este caso podemos usar el valor negativo del ángulo. Recuerden que cuando se miden en esta dirección tenemos ángulos negativos. Entonces este en realidad medido a partir de X sería menos 60. Entonces también podemos hacer eso, ¿no? Y nos va a dar exactamente lo mismo que si tomáramos todo el ángulo completo, que sería 270 más 30 serían 300, ¿no? Entonces sí, va a dar lo mismo si consideramos al ángulo como 300 o como menos 60. Lo voy a usar utilizando menos 60. Entonces para B, el vector B lo puedo representar de esta forma, ¿sale? Y entonces las componentes voy a hacer exactamente lo mismo. Fíjense que en este triangulito, otra vez, X está relacionado con el coseno y Y está relacionado con el seno. Lo único que cambia es el signo que voy a considerar para el ángulo. Entonces, BX es 1.9 centímetros, esa es la magnitud, y eso lo tendría que multiplicar por el coseno de menos 60, ¿sale? O de 300, como ustedes gusten. Entonces eso nos va a dar 95.95 centímetros. Hacemos lo mismo para Y. En este caso vamos a tener que considerar el seno del ángulo, que otra vez es negativo, y vamos a obtener menos 1.64 centímetros. Les digo, eso es congruente. En X la componente es positiva, pero en Y la componente es negativa. Y entonces mi vector B va a estar dado por esta expresión. Ahí está. Entonces ya tengo tanto a A como a B. Ahora voy a calcular la suma de A con B. Y entonces recuerden que es muy fácil porque la suma de A con B es simplemente sumar las magnitudes. Es decir, yo tendría, las componentes, perdón. Yo tendría esto de aquí en la dirección de Y más esto de acá, déjenme escribirlo bien, en la dirección de J. Entonces haciendo eso tendríamos que escribir esto de aquí y luego simplificar. Les estoy poniendo todos los pasos por si ustedes desean replicarlo, que puedan ver si en todos los pasos les está dando lo mismo, ¿no? Entonces esta sería mi representación de el vector suma. ¿Sale? Déjenme escribirlo bien. Ahí está.
Y ahora lo único que nos falta es encontrar la magnitud. Entonces, para la magnitud, recuerden que lo que tenemos que hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. Y entonces tenemos que poner el cuadrado de cada una de las componentes. En este caso estamos trabajando en 2 dimensiones, entonces solo vamos a tener 2 términos. Y aquí, perdón, déjenme poner, les digo, siempre hay que tratar de mantenerlas, si nos dan con dimensiones, mantener las dimensiones. Entonces hacemos la operación y obtenemos como resultado 2.48 centímetros, ¿sale? Entonces este problema, porque se los puse, pues simplemente para que viéramos esta parte, ¿no? Que podemos calcularlo con el negativo de un ángulo y para introducir esta fórmula que ustedes ya conocen para la magnitud de un vector, ¿ok? Entonces, fíjense, estamos obteniendo, en este caso, la magnitud. ¿Cómo le haríamos si quisiéramos obtener la dirección? No nos lo piden en el problema, pero ¿cómo le haríamos para encontrarlo? Entonces, aquí ya escribí el vector, el que habíamos encontrado, el vector suma y su magnitud. ¿Cómo le hacemos para encontrar la dirección? Pues vamos a representar a nuestro vector otra vez en esta forma. Y entonces, fíjense si está bien representado en este caso, ¿por qué? Pues porque las dos cantidades son positivas, ¿no? Entonces podríamos poner aquí nuestros ejes X y Y y podríamos decir que la componente en X es positiva y en Y también, ¿no? Aunque no está a escala, obviamente, pero la idea es simplemente ver cómo podemos hacerlo a partir de la representación de un vector. En este caso, va a ser la representación del vector A más B. Y entonces otra vez puedo proponer, de acuerdo a las componentes que tiene este vector, que yo tengo un triángulo rectángulo, donde esta es le voy a poner Y para no poner A más B componente en Y, y esta va a ser la componente en X. Entonces otra vez, recurriendo a las funciones trigonométricas para el triángulo rectángulo, yo puedo decir que la tangente del ángulo θ es Y dividido entre X. Entonces, puedo utilizar la función inversa de la tangente, que es la arcotangente, y entonces voy a encontrar este ángulo representado de esta forma, ¿sale? Lo que estoy haciendo es aplicar la fórmula inversa de la tangente de los dos lados, entonces obtengo esta expresión. Entonces, si yo quiero calcular la dirección, primero calculo la tangente del ángulo, que va a estar dada por la componente en Y, que es 0.78, y la componente en X, que es 2.35. Fíjense que esta es una cantidad adimensional, nos va a dar 0.33, y entonces cuando obtenga la función inversa, voy a encontrar el ángulo θ en el que está dirigido, digamos, este vector, ¿sale? Entonces esta también es algo que yo sé que ustedes ya han hecho muchas veces, que ya lo conocen muy bien, pero insisto, estamos repasando, ¿sale? Entonces aquí nada le voy a poner cálculo de la dirección porque eso no lo decía el problema. ¿Sale? Y ahora sí, vamos a continuar. Entonces tenemos aquí otro vector. Recuerden que hablamos nosotros de los vectores unitarios y ya no les hice un ejercicio que quería resolver en la clase, que era al respecto de esto, ¿no? Entonces tenemos un vector que está dado por esta expresión. Este es un vector en el espacio y nos piden encontrar un vector unitario que apunte en la misma dirección. Sabemos que los vectores unitarios tienen esa propiedad. Es un vector de módulo 1 que apunta en una dirección específica, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de los ejes cartesianos, esos vectores unitarios apuntan en la dirección de X, de Y y de Z, pero no son los únicos vectores unitarios que podemos definir.
En este caso nos están dando un vector y queremos encontrar el vector unitario que apunta en esa misma dirección. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nosotros sabemos por definición que un vector unitario, de la forma en que lo vimos en la clase, está dado por el vector entre su magnitud. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la magnitud de este vector, porque a él ya lo conocemos, ¿no? Entonces vamos a calcular su magnitud. ¿Y cómo calculamos su magnitud? Pues otra vez utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, lo voy a poner acá abajo. La magnitud del vector A va a ser ¿quién? Pues va a ser, en este caso sí tenemos, fíjense, las tres componentes. Entonces, por definición sería esto. Entonces, vamos a ponerlo a x, entonces sería 3 al cuadrado, más y, que es 2 al cuadrado, más la raíz de 3 al cuadrado. Y a eso le tenemos que sacar raíz. Entonces, el primero nos va a dar 9, el segundo 4 y el tercero nos va a dar 3. Si sumamos eso, lo que obtenemos es 16 y eso es 4. Entonces, la magnitud de ese vector es 4. ¿Qué significa? Significa entonces que el vector unitario va a ser el vector original dividido entre la magnitud, es decir, esto de aquí. Fíjense que la componente y la podemos simplificar, ¿no? a un medio. La voy a dejar así por lo pronto. ¿Por qué? Porque quiero verificar que efectivamente es un vector unitario. Este es el vector unitario que apunta en la dirección de este vector. ¿Sale? ¿Cómo sé que sí es? Pues puedo comprobarlo. Si yo ahora le calculo la magnitud a este vector, por fuerza me tiene que dar 1. Entonces, si yo pongo esto de aquí, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Yo tendría que poner las componentes de mi vector unitario y utilizar el teorema de Pitágoras. A propósito, no simplifiqué el 2/4 porque quiero que todos mis términos tengan el mismo denominador. Entonces, ¿qué tendría? El primer término sería 9/16, el segundo sería 4/16 y el tercero sería 3/16. Entonces, si yo lo sumo, me da 16/16 y eso efectivamente es la raíz de 1, que al final nos da un 1. Entonces, sí es un vector unitario porque encontré que su magnitud o que su módulo es 1. Entonces, esta es la forma en la que podemos encontrar un vector unitario para cualquier vector que tengamos, ¿no? Que nos den. Podemos simplemente calcular este cociente y entonces este vector que está aquí apunta en la misma dirección que este de acá. ¿Sale? Entonces, eso respecto a los vectores unitarios, porque a veces nos quedamos con la idea de que los vectores unitarios solo son I, J y K, y no es cierto, ¿sale? Vamos a ver algo más de vectores unitarios. Entonces, en este caso, fíjense, nos preguntan, tenemos un vector unitario que está dado por A. Aquí no nos ponen los unos, pero es uno en I, uno en J y uno en K. Y nos preguntan que si es unitario. Esto se los pongo porque a veces es muy común pensar pues, que si tiene uno aquí y uno aquí debe ser unitario. Sin embargo, vamos a ver que no es así. Para que el vector A sea unitario, pues yo necesito calcular su magnitud y que su magnitud me dé 1. Pero fíjense que si yo calculo la magnitud, yo tendría esto. Es decir, tendría la raíz de 3. Y la raíz de 3 es diferente de 1. Entonces, no es unitario. Entonces, es importante porque a veces nos confundimos, ¿no? Obviamente, si aquí tengo el vector que es 1, 0, 0, que son los vectores I, J y K, o 0, 1, 0 y 0, 0, 1, pues sí, esos sí son. Pero a veces nos confundimos y pensamos que si tienen un 1, entonces ya es posible que sea un vector unitario, ¿sale? Entonces, siempre hay que comprobarlo. En este caso estamos viendo que no. Y lo que me interesa más bien es esta pregunta, ¿ve? ¿No? Nos dicen, un vector unitario puede tener una componente cuya magnitud sea mayor a la unidad, y otra, ¿no? Puede ser que una de sus componentes sea negativa,
Entonces vamos a ver primero la parte de la componente que sea mayor que la unidad. Entonces no es una demostración, por supuesto que no, solamente es tratar de explicar con palabras qué pasaría, ¿no? Entonces para que el vector sea unitario nosotros necesitamos que esta cantidad sea igual a 1, ¿sale? Como la raíz de 1 es 1, yo podría decir que lo que necesito es que esta cantidad sea 1, ¿sale? Entonces me estoy quitando un poquito a la raíz para quitarme de problemas, ¿sale? Y entonces vamos a suponer que este vector tiene una componente, vamos a suponer que es AX, por simplicidad podría ser AY o AZ, cuya magnitud es mayor que 1. Entonces fíjense, yo tengo que sumar estas tres cantidades. Entonces, independientemente del valor que tomen X y Z, incluso si fueran 0, si este valor si este es mayor que 1, su cuadrado también va a ser mayor que 1. Fíjense, estamos hablando de una desigualdad estricta, es decir, tiene que ser mayor que 1, no puede ser igual a 1. Entonces, incluso si estos fueran 0, esta cantidad elevada al cuadrado sería más grande que 1. Y entonces, esto ya no me podría dar, la suma de estos tres, no me podría dar un 1. Y entonces, fíjense, pues pasaría por fuerza que esto es mayor que 1, y entonces la raíz también va a ser mayor que 1, y por lo tanto la magnitud de este vector A va a ser mayor que 1, y entonces ya no sería unitario, ¿sale? Entonces no puede suceder que un vector unitario tenga una componente mayor que la unidad. ¿Okay? Entonces también esa es otra regla para cuando estamos trabajando con vectores unitarios. ¿Y podría ser la componente negativa? Pues en ese caso sí, porque fíjense que al final, independientemente del valor de AX, AY y AZ, estas están elevadas al cuadrado. Entonces esta va a terminar siendo una cantidad positiva, positiva y positiva. Entonces no va a pasar nada, porque además por definición necesitamos que el término que esté dentro de la raíz sea positivo, porque si no, no estamos en el dominio de la función y entonces eso no tiene sentido, ¿sale? Entonces sí puede ser negativo porque todas estas sumas serían positivas, ¿sale? Pero ninguna de sus componentes puede ser mayor que 1. Entonces es algo curioso solamente de los vectores unitarios, ¿no? Para que lo tengamos ahí presente. Entonces vamos a seguirle. Este es un inciso del que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque tiene que ver con vectores unitarios. Entonces nos dicen, supón que A es este vector. Entonces recuerden que nosotros podíamos multiplicar el vector por una constante y entonces lo que sucede es que esta se distribuye en esta suma, ¿no? Esta constante A se distribuye en la suma. Entonces nos están diciendo que el vector tiene esta forma y que A es una constante. Entonces, nos piden determinar el valor de A para el cual se cumple que este vector es unitario. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues otra vez, aplicar la definición. Entonces, tengo el vector A y para que sea unitario, yo tengo que asegurarme que esta raíz, fíjense, lo estoy distribuyendo de una vez, sea igual a 1, ¿no? Pero voy a simplificarlo. Entonces yo tendría aquí a cuadrada por 9 más 16, porque ya estoy sacando estos valores y eso sería la raíz cuadrada por las propiedades de la raíz. Lo puedo separar en dos, estoy haciendo todos los pasos. Esto me daría 25 y entonces el primer término es A y el segundo término es 5. Y entonces eso debe ser igual a 1 para que sea unitario. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Pues tiene que ocurrir que A sea igual a 1/5. Entonces, el vector A igual a 1/5
3i y 4j es unitario. ¿Sale? Entonces son ejemplos sencillos de álgebra lineal que seguramente vieron, pero simplemente para repasar esa parte del álgebra. ¿Sale? Entonces eso con respecto a los vectores unitarios, pero vamos a seguirle, vamos a ver más ejemplos. Entonces tenemos nos dicen calcular el ángulo entre los dos vectores. Entonces ahí ya también nosotros sabemos que podemos utilizar una herramienta que vimos la clase pasada, que es el producto escalar, ¿no? Generalmente cuando nos piden ángulos podemos hacerlo a través de nuestro producto escalar. Entonces, ¿cuál era el producto escalar? Déjenme ponerle aquí. Entonces, el producto escalar me dice, o producto punto, que si yo tengo dos vectores, el resultado de ese producto va a ser igual a el producto de las magnitudes multiplicado por el coseno de el ángulo. Entonces fíjense, aquí tengo las magnitudes que puedo obtener a partir de estas expresiones. Tengo el producto punto de los dos vectores y tengo el ángulo es lo que no tengo. Entonces me va a ser fácil poder encontrarlo a partir de esa fórmula. Entonces, utilizando esa fórmula, lo que veo es que el coseno de ese ángulo θ va a ser igual a el producto punto dividido entre las magnitudes de mis vectores. Ahora lo que yo quiero es el ángulo, entonces aplico la función inversa del coseno, que es el arco coseno, y que ahorita voy a representar también como coseno a la menos 1, porque es otra forma de representar. Puedo poner arco coseno o coseno, pero déjenme poner, si yo aplico esa función, lo que tendría es que precisamente el ángulo θ es igual a la función inversa, que es el arco coseno, o el coseno a la menos 1, como aparece en las calculadoras, de esta cantidad. Entonces, ¿qué necesito cuando me piden encontrar el ángulo entre dos vectores? Pues calcular esto. Entonces necesito las magnitudes y necesito el producto punto. Las magnitudes son muy sencillas. Utilizamos el teorema de Pitágoras y entonces fíjense, tendríamos para el vector A esta expresión que nos va a dar la raíz de 40. ¿Sale? Lo voy a dejar así, no lo voy a poner en decimales, no me gusta trabajar en decimales porque hay que ir cargando el redondeo, ¿no? Entonces es mejor siempre dejarlo así, lo metemos a la calculadora tal cual y al final redondeamos. O si lo estamos haciendo a mano, igual, al final redondeamos, es mucho más fácil. Entonces para B, la magnitud va a ser esta expresión y entonces esto va a ser la raíz de 13 y otra vez lo dejo expresado así. Ahora, algo importante, necesitamos encontrar el producto punto de estos dos vectores y acuérdense que ese se hace por componentes. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, es multiplicar, fíjense, voy a ponerlo con sus, no voy a poner los numeritos ahorita porque quiero explicar algo. La componente X en Y, la componente Y en J, por esto mismo para el vector B. Y entonces fíjense que tendríamos que hacer varios productos. Con estos dos y con estos dos. Si tuviéramos vectores de 3 dimensiones, entonces tendríamos que hacer todavía más productos. Pero hay algo importante, cuando hacemos el producto de por ejemplo, con lo que tenemos que hacer es multiplicar a y x y el vector unitario y por bx
y el vector unitario y. Es decir, los vectores unitarios también participan en el producto de vectores, son vectores. Y entonces aquí hay algo importante que es lo que quiero ver, esta regla de qué va a suceder. Ustedes ya saben que al final nos van a quedar solo dos términos, los términos que multiplican a x y bx y a y y by. Pero eso ¿por qué? Recuerden que cuando vimos el producto punto, dijimos que si dos vectores son perpendiculares, ortogonales, entonces su producto es igual a 0. Y si son paralelos, entonces es igual a 1. Y entonces si nosotros pensamos en este plano en dos dimensiones, el vector y el vector j están representados de esta forma y por definición son ortogonales, ¿no? Entonces, o perpendiculares. ¿Eso qué significa? Que el producto de i con j o de j con i siempre va a ser 0. Entonces, por ejemplo, i con i, digo más bien i con j, perdón, i con j, que es lo mismo que j con i, va a ser 0. Si tuviéramos tres dimensiones, entonces i con k o j con k también serían 0 porque también son perpendiculares entre sí. Sin embargo, también dijimos que si dos vectores eran paralelos, entonces su producto va a ser máximo y en este caso vamos a tener que vale 1. ¿Sale? Entonces, cuando yo haga el producto de estos dos, voy a obtener el resultado de este primero con este. Va a ser AXI por BXI. Entonces, déjenme ponerlo. Voy a quitar este dibujito. Lo voy a poner por acá. Este es I. Este es J. Y estos son 90. Entonces, I por J es igual a 0. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, el primer término, ¿quién sería? AXI por BXI. ¿No? Nada más voy a poner el primero, no voy a hacer todos, ¿no? Más cosas. Entonces, ¿qué tendríamos? AX por BX y por I. Pero eso al final nos va a dar un 1. Entonces, obtenemos, porque es un producto escalar, un escalar, ya no están estos vectores y precisamente no están porque se cumple en este caso que son igual a 1. En el siguiente término, que sería AXI por BYJ, tendríamos el producto de AX y BY, pero por ser I y J perpendiculares, su producto es 0 y entonces ese término se nos va. Y entonces, al final, lo único que vamos a obtener son los términos en donde intervienen los mismos vectores, I con I y J con J, ¿sale? Entonces, aquí ya puedo quitarle las comitas y entonces aquí tendríamos bueno, no, sí le voy a dejar esas, y acá en el resultado lo que tendríamos es AY por BY, que eso es el otro término que no se nos iría porque los dos tendrían el producto de J con J y entonces eso nos da un 1 y tendríamos este resultado, ¿sale? Entonces nada más para que lo tengan en cuenta, que estos vectores sí se tienen que multiplicar, ¿no? Y que precisamente por eso obtenemos un escalar. Entonces vamos a calcular, ahora sí, el producto de estos vectores A y B, que entonces dijimos que era AXBX más AYBY. Y vamos, nada más me regreso tantito para que lo vean. Entonces, ¿quién es AX? AX es menos 2, AY es 2, y luego BX es 6 y BY AY es 6 y BY es menos 3. Entonces vamos a colocarlo en la formulita y entonces tendremos que esto es menos 2 por 2 más 6 por menos 3. Entonces si realizo esa operación, lo que voy a obtener es menos 22, ¿sale? Entonces hasta ahorita ya encontré el valor del producto de los vectores y sus magnitudes. Entonces ahora sí,
el ángulo entre esos dos va a ser, dijimos, la función inversa del coseno o el arco coseno. ¿De quién? Del producto entre las magnitudes. Entonces aquí teníamos que uno era 40 y otro era 13. Entonces ahora sí lo calculamos y el resultado que nos va a dar es 164.7. ¿Sale? Entonces así, de esta forma, podemos encontrar el ángulo entre dos vectores de una forma muy sencilla, ¿no? Es el proceso general que ustedes seguramente han hecho una y otra vez, pero simplemente estamos tratando de recordar. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos otro ejemplo. Y por ejemplo aquí ya nos hablan de fuerzas, ¿no? No tienen unidades para simplificar las cosas, pero en principio podemos trabajar con unidades también para ellas. Entonces nos dicen que dos fuerzas están representadas por estas expresiones, estos vectores. Y aquí estoy pintando simplemente una representación de las dos fuerzas, ¿sale? Encuentra una fuerza que tenga esta forma. Entonces nos dicen cómo debe ser, ¿no? Al menos aquí sí nos dan el valor. Aquí nos dicen A y B. Estas A's y B's no sabemos quiénes son, pero son constantes. Es decir, tenemos que encontrar sus valores, ¿no? Y esta fuerza tiene que ser tal que sea perpendicular a F1 y a F2. Entonces, fíjense, nos están pidiendo una fuerza. Estas dos van a formar de alguna manera un plano. ¿Sale? Están como inmersas en un plano. Independientemente de dónde estén, con dos fuerzas, con dos vectores, puedo generar un plano. Y entonces nos están pidiendo una tercera fuerza que sea perpendicular. Entonces lo voy a poner así como para que se vea un poquito más. Y entonces esta fuerza estaría como saliendo de ese plano en donde están las otras dos, ¿no? Podría estar así o podría estar hacia abajo. Lo voy a poner así para que se vea un poquito más bonito el dibujo, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hago para determinar esto? Pues fíjense que para que sean perpendiculares tiene que suceder que entre la fuerza 1 y la fuerza 3 el ángulo sea de 90 grados y que lo mismo pase entre la fuerza 2 y la fuerza 3. Si hay 90 grados entre esas fuerzas, nosotros sabemos que el producto escalar nos va a dar 0, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es utilizar el producto escalar para tratar de encontrar esta fuerza F3. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Más bien se debe cumplir, porque es lo que nos está pidiendo el problema. Se debe cumplir que F3, el producto entre F3 y F1 es igual a 0, pero también al mismo tiempo, ojo, al mismo tiempo se debe cumplir que el producto de estas dos sea igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es imponer esas condiciones, ¿no? Es decir, vamos a poner que F3, su producto escalar con F1, y vamos a representarlo ya directamente, ¿no? Entonces sería 4i más 3j más 0 en k, ¿por quién? Pues la fuerza que nos están pidiendo. 1j más a, que no conocemos a a, y b en k es el producto, ¿no? Nosotros sabemos que va a ser igual a 0. Entonces, otra vez, acuérdense que solamente quedan los términos que están en la misma componente. Ahí aquí puse j y debe ser i. Déjenme corregirlo. Entonces, nos va a quedar 4 por 1, 3 por a y 0 por b, es decir, esta se nos va a ir, ¿sale? Entonces de aquí lo que vamos a obtener es que 4 por 1 nos da 1, el vector i por i también nos da 1, más
3 por A, los dos vectores J son paralelos, no son el mismo, entonces nos da otra vez 1. Y la multiplicación en K simplemente nos va a dar un 0. Entonces no lo voy a poner y eso tiene que ser igual a 0. Eso para que estos dos vectores sean perpendiculares. Ahora, hay que volver a hacer esto. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir estas dos condiciones al mismo tiempo. No basta con que se cumpla esta. Este tiene que ser perpendicular a los dos. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo entre F3 y F2. Entonces volvemos a calcular el y aquí, perdón, porque escribí primero F1 y luego F3. Entonces déjenme cambiarle, porque así como está, digo, se puede intercambiar, ¿sale? Pero lo quiero escribir bien para que no haya dudas, al menos dudas en esa parte de la anotación, ¿sale? Entonces ahora voy a poner a 2 y a 3. Y entonces 2 es 5i más 1j más 7k, y eso lo tengo que multiplicar por este vector que nos están pidiendo, que está escrito de esta forma. Y vuelvo a hacer lo mismo. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces otra vez nos van a quedar solo los términos en los que los vectores unitarios sean iguales. Entonces, en el primero voy a tener 5, porque 5 por 1 me da 5, y por i, y otra vez volví a poner j, no sé por qué, ahí está, y por i nos da 1 y ya está. Luego el segundo término nos va a dar 1 por a, entonces vamos a tener simplemente a, ¿no? Y el tercer término va a ser 7 por b, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces fíjense, en esta expresión para la fuerza tenemos dos incógnitas, y lo que hemos logrado a partir de estas expresiones son dos ecuaciones. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces podemos hacer nuestro sistema de ecuaciones y resolverlo. En este caso es mucho más fácil por el tipo de expresiones que tenemos. Fíjense que de aquí yo directamente puedo despejar, y entonces me puedo dar cuenta que la A es igual a menos 4 tercios. Entonces no necesito hacer mi sistema de ecuaciones porque se puede con una sustitución sencilla. Y después lo que puedo hacer aquí es simplemente sustituir y resolverlo, ¿sale? Entonces no lo voy a resolver, es sencillo, hay que hacer esta fracción y luego despejar. Y entonces lo que vamos a obtener es que b va a ser igual a menos 11/21. Entonces ya tenemos a y b, y entonces el vector F3 va a estar dado por 1 en j menos 4 tercios, 1 en j, perdón, 1 en i, no sé por qué se me está yendo en este ejercicio siempre. Entonces 1 en i menos 4 tercios en j y menos 11/21 en la dirección de k. Y entonces ese es el vector que va a cumplir con la condición de ser perpendicular tanto a F1 como a F2, ¿sale? Entonces fíjense, ahí está otro uso, digamos, de el producto escalar. Entonces, vamos con otro ejercicio. Entonces, en este nos están dando vectores A y D, y estos vectores A y D se refieren a los que vimos en el primer problema. Entonces nada más para que los vean, me voy a regresar tantito. Entonces son el vector A y el vector D de los que teníamos acá. Déjenme, aquí está. Entonces fíjense, el vector A es este que estaba solamente en la dirección negativa de Y, que tenía esta expresión. Y el vector D es este de acá, que aquí no le había puesto los ángulos, ¿ok? Déjenme, se los voy a colocar y les voy a poner una nota después, yo creo, en el Classroom, porque desde el inicio los puse en las siguientes imágenes, pero en esta que es la inicial no importa, pero de todas formas les voy a hacer mención, ¿sale? Y el vector D es este, ¿sale? Entonces ese vector D, vamos nada más a ver su expresión, a lo que llegamos, que es este, ¿no? Entonces nos piden esos dos vectores, que los consideremos, y nos piden lo siguiente. Déjenme ir para allá.
aquí está. Entonces, obtener la magnitud y la dirección del producto vectorial. Entonces aquí quiero aprovechar porque es ver esta parte de la regla de la mano derecha, ¿no? Más allá de la algebrita. Pero bueno, vamos a empezar con lo que nos están pidiendo. Tenemos los vectores A y D. Déjenme escribirles las expresiones que ya las acabamos de ver, pero solo para que las tengamos. Este era el vector A y el vector B es este de aquí. Ahí está, el vector B, perdón, el vector D. Ahí está. Entonces, voy a hacer una representación muy sencilla para tenerla solamente aquí. Que el vector A, déjenme ponérselos acá con otro color. El vector A apuntaba hacia abajo y el vector D así. Entonces este es el vector A y este es el vector D, solo para que lo tengamos ahí presente. Ahora sí, entonces nos dicen la magnitud y la dirección del producto vectorial. Entonces el producto vectorial, ¿quién es? Pues es el producto cruz, el que llamamos producto cruz. Entonces primero lo que queremos hacer es encontrar la magnitud. Ustedes saben que el producto cruz se hace con el determinante, pero la magnitud está dada por esta expresión que se parece mucho al producto escalar, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque en el producto escalar aquí va un coseno. ¿Sale? Esto es la magnitud del producto vectorial. Y entonces lo que tenemos que hacer pues es simplemente calcular la magnitud de A, calcular la magnitud de B, que ya las teníamos también. Esas nos las dieron en el problema. La magnitud de A era 8 y la magnitud de D, déjenme ponerla por acá arriba, era de 10 metros, ¿no? Entonces déjenme ponerlas también por acá. Voy a poner aquí en este espacio. Entonces estas ya las conocíamos, nos las dieron al inicio. Ahí está. Y entonces lo único que hay que hacer ahora es calcular esta cantidad. Ahora fíjense que nos hablan de un ángulo. Este ángulo es el ángulo medido entre los dos vectores. Entonces ese ángulo del que nos están hablando es este de aquí. ¿Sale? ¿Cómo lo podemos obtener? Pues lo podemos obtener de una forma muy sencilla. Si medimos los dos ángulos respecto a la X, entonces vamos a conocer este valor que en mi caso el de A es 270 si lo medimos respecto a X, y el de D aquí, si no mal recuerdo, eran 53 grados. Entonces serían 90 más 53 serían 143, ¿no? Entonces el ángulo lo podría yo obtener así, sacando la diferencia entre el ángulo de A y el ángulo de B, y eso me va a dar 127. Pero fíjense que también podríamos hacer lo siguiente. O sea, estos dos vectores están como contenidos en estos dos cuadrantes. Si este D estuviera aquí en Y, el ángulo completo sería de 180. Entonces no es 180 porque le están quitando 53. Entonces también podríamos encontrar este ángulo teta haciendo este 180 menos 53 y nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces recuerden siempre, ¿no? Con eso de los ángulos, pueden hacerlo tomando siempre la referencia respecto al eje positivo de las X, o en este caso sacarlo pensando que es casi el ángulo de 180, pero al que le estamos quitando 53, ¿sale? Ahí sí, como ustedes se acostumbren, como se les facilite más. Entonces, la magnitud es muy muy sencilla, el cálculo. Tenemos ya la magnitud de A, que es 8 metros, la magnitud de B, que es 10 metros, y luego necesitamos el seno del ángulo, que es 127. Realizamos esta operación y les decía, es importante que tengamos
siempre cuando nos dan unidades, las unidades. ¿Por qué? Porque cuando yo haga esta operación me va a salir un numerito. Pero este numerito va a tener unidades y si se fijan, las unidades son de metro cuadrado. ¿Por qué de metro cuadrado? Recuerden que nosotros dijimos que cuando estamos haciendo esto, ya sea con el coseno o el seno, por ejemplo en el producto escalar, lo que estamos obteniendo es el área del paralelogramo formado por estos dos vectores. Es decir, si yo, por ejemplo, este D lo traslado de forma paralela para acá y el A lo traslado de forma paralela para acá, estaría obteniendo un paralelogramo que tendría esta forma, y lo que obtengo con esta magnitud es precisamente esta área. ¿Sale? Entonces, por eso las unidades que estoy obteniendo son de metros cuadrados. Entonces, nada, déjenme escribir eso. Área del paralelogramo formado por los dos vectores A y D. ¿Sale? Ahí está. Ahora, su dirección. Y en esta parte, les decía, este ejemplo lo puse un poco porque recuerdo que hubo comentarios sobre lo de la regla de la mano derecha, ¿no? Que se les había confundido un poco a lo mejor y que no era tan sencillo. Entonces déjenme poner los vectores por aquí. ¿Cómo encuentro la dirección? Habíamos dicho que esa dirección la encontramos justo con la regla de la mano derecha. ¿Y qué es la regla de la mano derecha? Cuando vimos esta parte del plano cartesiano que dijimos que era derecho, usamos esa regla y entonces yo les decía, piensen que X lo asignan a su dedo índice, Y a su dedo medio y entonces la dirección en la que esté su dedo pulgar es la dirección de Z, ¿no? En este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar, este tiene un orden, recuerden que no es lo mismo hacer A cruz B que B cruz A, tiene un signo negativo, si nosotros intercambiamos los vectores vamos a obtener algo negativo. Entonces vamos a empezar considerando el A. Y entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Están ahí con su mano derecha y entonces piensen en su mano derecha, su dedo índice va a ser el vector A y su dedo medio va a ser el vector B. Entonces el dedo pulgar va a ser la dirección, digamos, del producto vectorial. Ahora, fíjense cómo están puestos aquí mis vectores. Para que la regla de la mano derecha funcione, nuestros dedos tendrían que estar en la misma posición. Entonces, si ustedes ya asignan, si su mano, me imagino, está apuntando dirección contraria a ustedes, pues ven que A no está en la dirección negativa, A está hacia adelante, hacia enfrente de ustedes, ¿no? Y D, pues sí está en la dirección, pero tiene que coincidir tanto A como D. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan un dibujito de estos vectores en una de sus hojas. Yo no puedo aquí voltearlo y lo volteen de la siguiente forma. Entonces, yo voy a suponer que lo hice en una hoja y que lo estoy volteando. Entonces, si yo lo volteo de forma que esta A, que es mi dedo índice, apunte hacia afuera de mí, porque así está mi dedo índice, entonces lo que voy a obtener es lo siguiente. Ustedes háganlo. Si tienen una hoja de papel, dibujen estos dos vectores así como están y luego gírenla para que A esté viendo en la dirección contraria a ustedes. Entonces les va a quedar lo siguiente, ¿sale? Este es A y este es D. Y ahora sí, con ese vamos a trabajar. Entonces otra vez A, su dedo índice, y pónganlo paralelo a el vector A en su hoja. Fíjense cómo su dedo medio no está apuntando en la dirección de D, está al contrario. Si nosotros queremos que el dedo medio, porque por fuerza tiene que suceder eso, apunte en la dirección de D, la única opción posible es que giremos la mano de forma que el pulgar apunte hacia abajo. Entonces giren su mano. Y fíjense cómo ahora sí, sobre la hoja de papel en donde pintaron esos vectores, el dedo índice apunta en la misma dirección que A. Pueden poner el dedo medio en la misma dirección que D. Entonces ahora sí
ya tienen a esos dos vectores representados tal cual sus direcciones, y el dedo pulgar está apuntando hacia abajo. Esa es la forma en la que aplicamos la regla de la mano derecha, ¿sale? Siempre en orden. Este es nuestro dedo índice, este es nuestro dedo medio. Y buscamos que las orientaciones, es decir, hacia donde apuntan nuestros dedos, sea hacia donde apuntan los vectores que estamos representando. Entonces, en este caso, la dirección del producto vectorial que la da nuestro dedo pulgar va a ser hacia adentro de la hoja, ¿no? Digamos, lo podemos representar en esta forma, ¿sale? Es un vector, digamos, bueno, si fuera un vector que apunta, si estuviéramos hablando de algún vector en específico, apunta hacia adentro. ¿Sale? Entonces, en ese caso, no se puede ver, así lo estoy representando, pero va hacia abajo. Entonces, ustedes, en este momento, ya si tenían alguna duda, ya pueden saber cómo es la regla de la mano derecha. Y yo les recomendaría que si siguen teniendo dudas, pues pinten, ¿no? Pinten dos vectores en la dirección que sea, y recuerden siempre, si yo lo que estoy haciendo es a cruz B, entonces tengo que poner siempre mi dedo índice va a ser el primer vector y mi dedo medio el segundo. Es más, intenten hacer ahora B cruz A, es decir, ahora B sería su dedo D, en este caso, no sé por qué le puse B, D, disculpen. Entonces, D en este caso sería su dedo índice, A sería su dedo medio y el pulgar sería la dirección resultante. ¿Sale? Entonces, si se fijan, en ese es mucho más fácil, porque entonces ahora sí, D cruz A. D es el dedo índice. Ahí está, lo ponen encima del dibujito y tal. El dedo medio es A. Es muy fácil de poner, si están haciéndolo ahora mismo sobre el papel. Automáticamente nuestros dos dedos están en esas direcciones y nuestro dedo pulgar está viendo hacia arriba. Entonces, en ese caso vamos a tener el negativo, que precisamente, si estaba viendo hacia adentro de la hoja, el negativo va a ver hacia afuera, ¿no? Entonces, D cruz A, que es el negativo de A cruz D, va a tener dirección hacia afuera, ¿sale? Entonces, eso simplemente para que lo repasen a lo mejor, y si tenían dudas, y si no tenían dudas, pues perfecto, ¿no? Para que ya lo tengamos todos muy claro, ¿ok? Entonces vamos a continuar, vamos a seguir, vamos a ver otro ejemplito. Y ahora estoy dando un salto un poquito grande, ¿sale? No hemos visto todavía trayectorias, no hemos visto vectores de posición, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Entonces estoy abusando un poquito de la notación y de los conceptos que yo sé que ustedes ya conocen, pero estoy abusando un poquito para poder realizar algunos ejercicios, les decía, muy básicos con vectores. Entonces, aquí estamos hablando de un vector que, ojo, ya depende de la posición. Recuerden cuando vimos un poquito al final ya esta parte de las derivadas de los vectores, dijimos que teníamos esto que se llama un campo escalar y un campo vectorial, que es una función en el campo de un campo escalar, es una función que asigna un escalar a cada punto del espacio, ¿no? Si tuviéramos una función tridimensional. Y les hablaba yo, por ejemplo, de la densidad en un fluido, ¿no? Que puede cambiar de acuerdo a su posición y también de acuerdo a su tiempo. Entonces aquí la variable es el tiempo. Es decir, aquí tenemos una función escalar, está asignando un vector, ojo, está asignando un vector para cada momento t, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están diciendo, este es tu vector con el que tienes que trabajar, es una función vectorial, donde la variable es t. Y nos dicen que además esa es la trayectoria que sigue una partícula, esa es la función que define la trayectoria. Pero nos dicen, bosquéjala, es decir, traza una curva, dime cómo es, de dónde a dónde va, ¿no? Una gráfica al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo le hacemos para, a partir de este vector, representar esa gráfica de la trayectoria de nuestra partícula? Entonces, fíjense, tenemos a este vector
Lo voy a volver a escribir aquí, lo necesito. Ahí está. Y entonces, yo sé que es una función en dos dimensiones porque puedo dibujar fácilmente una función en dos dimensiones. Entonces, este es la componente en X, es decir, la variación en X. Y esta es la variación de la posición respecto del tiempo en Y. Es decir, le voy a poner aquí, ¿sale? Componente en X. Aunque yo sé que es obvio, solamente quiero después relacionarlo con algo más. Y entonces, ¿cómo le hago para llevarlo a algo que yo conozca? Pues si esta, dijimos, era mi componente en X, entonces yo puedo escribir que en X esta función de la posición está dada por 2t. Y lo mismo puedo hacer para Y. Yo puedo decir que en Y esa función de la posición está dada por 4t cuadrada. Entonces tengo dos ecuaciones que relacionan a X, a y al parámetro t. Entonces, yo no quiero el parámetro t, yo quiero hacer una gráfica en dos dimensiones y me gustaría tener una expresión en la forma X y Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar ese parámetro t. ¿Cómo lo elimino? Pues despejo de una y sustituyo en otra. Entonces, fíjense, en este caso, aquí tendríamos que t es igual a x entre 2. Entonces, si t es igual a x entre 2, y va a ser igual a 4 por x entre 2, que esto es 4x cuadrada entre 4, estas se van, y aquí me queda simplemente x cuadrada. Entonces, ¿qué estoy obteniendo de aquí? Que y es igual a x cuadrada. Y esa sí ya la conozco. Esa es una función que identifico además de forma muy sencilla. Es una parábola, y esta parábola es una parábola centrada en el origen, pero además abre hacia arriba, ¿no? Entonces, yo ya conozco la forma de la función y entonces puedo graficarla. Entonces vamos a poner aquí nuestros ejes. Este sería X, este sería Y, y entonces lo que tendríamos es una parábola, digo, la estoy haciendo así, espérenme, sin mucho rigor, habría que hacerla bien, por supuesto, podríamos usar un programa, etcétera, pero yo aquí la estoy haciendo así, a mano alzada. Entonces, esta es la gráfica de la parábola y igual a x cuadrada, es decir, que la trayectoria de mi partícula es una parábola. Ahora, yo les decía que esto es un campo vectorial. Entonces decía, un campo vectorial es una función que a cada punto de la variable, digamos, a cada valor de la variable le asigna un vector. Entonces, ¿cómo podría representar eso en esta gráfica de aquí? Déjenme ponerle flechitas. Entonces, lo que estaría representando siempre son vectores que tienen un punto inicial aquí y que están siguiendo la trayectoria, es decir, que su punto final está sobre un punto por el que pasa esta parábola, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tendríamos que hacerlo bien, ¿no? Yo podría sustituir para el tiempo igual a 1 y ver qué me da, y entonces yo podría asignarle, ¿no? Vamos a suponer que a yo podría decir que este es R de t igual a 1, por ejemplo, ¿no? En el momento 1, mi partícula está aquí, y a lo mejor en el momento 2 está acá, y a lo mejor en el momento 10 está por acá, o en otro momento, ¿sale? Dependiendo de cómo yo defina yo mi parámetro t. Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Cuando tenemos este tipo de cosas, les decía, son funciones vectoriales. ¿Qué significa? Que estamos asignando este tipo de vectores a cada punto, en este caso en nuestro plano. Y eso nos va a definir una trayectoria.
una trayectoria, en este caso, en 2 dimensiones. Si tuviéramos una función tridimensional, entonces estaríamos definiendo vectores en el espacio tridimensional y lo que tendríamos también sería una trayectoria como una superficie, ¿no? Entonces podríamos trazarla si conocemos la función. Digo, no es tan fácil siempre, pero se puede hacer, ¿sale? Entonces solamente para que vean esta relación que yo puedo tener entre la posición escrita como un vector y la posición ya no en términos de esa variable t, sino en un plano bidimensional. Ahora vamos a resolver este ejemplo que es muy similar al anterior, pero en este caso nos piden mostrar que la trayectoria que da este vector de posición es una línea recta. Entonces, ¿cómo se hace eso? Igual, en la misma forma que lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, este es mi componente X y este es mi componente Y. Entonces, yo puedo decir que la posición en X es esta cantidad y que la posición en Y es esta cantidad. Fíjense cómo, digo, están hechos estos ejemplos para que sean sencillos, ¿no? Pero en este caso sí es muy fácil despejar en una y sustituir en la otra, ¿no? Entonces, de aquí yo obtengo que T es igual a Y entre 4, ¿no? Y esto es porque lo que quiero es eliminar ese parámetro T. Entonces, ¿qué voy a tener? Si T es igual a Y entre 4, X va a ser 2 veces Y entre 4 más 1, que eso es lo mismo que Y medios más 1. Entonces tengo esta expresión, pero recuerden, yo puedo dar la ecuación de la recta en la forma pendiente ordenada al origen, que es la más sencilla, y entonces para eso necesito despejar Y. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar toda la expresión por 2, bueno, la voy a poner primero por separado. Entonces multiplico por 2 y entonces voy a tener 2x es igual a Y más 2. Despejo la Y entonces Y es igual a 2x menos 2. Y esta es la ecuación de una recta con pendiente igual a 2 y que cruza el eje Y o con ordenada al origen igual a menos 2. Entonces, si yo hiciera un bosquejo muy rápido de esta recta, lo que tendría es que, vamos a suponer que estas son las unidades, esa es menos 2, de igual a menos 2, y entonces mi recta, déjenme ponérselas con otro color, va a tener una pendiente 2. Entonces, por cada unidad que avanza en X, avanza 2 en Y. Y entonces, esta de aquí sería una representación de la trayectoria dada por esta expresión, ¿sale? Entonces les decía, es sencillo pasar de esta a esta siempre y cuando las expresiones no sean complejas, ¿no? Y podamos despejar de una el parámetro para sustituirla en la otra. Entonces ya probamos que es una línea recta, ya encontramos incluso su pendiente y su posición, su ordenada al origen. Y entonces vamos a seguir con este último ejemplo. Les decía, les estoy poniendo ejemplos muy básicos porque algunas cosas necesitamos ver conceptos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les estoy poniendo velocidades y aceleraciones. Les estoy diciendo la velocidad es la derivada de la posición, porque esta es una posición, la aceleración es la segunda derivada de la posición, pero no lo hemos visto como tal, ¿no? Entonces tampoco quiero meterme mucho en otras cosas que tenemos que ver y definir. Solamente estoy tratando de que vean cómo funciona esto, ¿no? Entonces, en este caso nos dicen si la velocidad es la primera derivada de la posición y la aceleración o una función a, si quieren llamarle, es la segunda derivada de esta posición. Entonces, encuentra esas dos funciones para un objeto cuya posición cambia con el tiempo de acuerdo a esto. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a encontrar derivadas de funciones reales, pero cuando están escritas así a veces se nos puede complicar. Entonces nosotros ya habíamos visto que para la derivada es sencillo, porque la derivada de este vector va a ser en cada componente voy a tener que derivar y entonces va a quedar tal cual
O sea, voy a tener otra vez un vector con componentes i, j y k, pero entonces lo único que tengo que hacer es derivar componente a componente, ¿sale? Y les pongo esta pues para que sea una derivada de orden superior, es decir, hay que derivar dos veces, ¿no? Entonces vamos a calcular primero esta, que le podemos llamar, yo ya les dije que es la velocidad, ustedes ya lo saben también, pero también podríamos simplemente decirle b de t. Y entonces lo que tenemos que hacer pues es derivar, fíjense, esta primera sí se las voy a escribir, componente por componente. Entonces, ¿de qué depende que la derivada sea difícil? Pues de lo que tengamos aquí, ¿no? Pero en general vamos a tener que derivar simplemente por componentes y eso es muy sencillo. Entonces aquí nos dicen que alfa es una constante, entonces 5 y alfa son constante y tenemos ahí a la t. Entonces cuando yo derive eso, pues simplemente me van a quedar las constantes y tengo que asegurarme de poner la dirección en la que estoy realizando la derivada. Luego vendría la derivada de esto, hay que usar la regla de la cadena, que es una función que su variable es otra función, ¿no? Y entonces lo que tendríamos ahí es derivar el seno, la derivada del seno es el coseno, entonces tendríamos el coseno de 3t y luego tendríamos que derivar 3t, nos queda un 3 y ya tendríamos la componente en j. Y al final tendríamos que derivar 6t que nos va a dar 6 en la dirección de k. Entonces nuestra primera derivada va a estar dada por esta expresión. Entonces vean que es muy sencillo derivar vectores, muy muy sencillo, porque solamente derivamos componente a componente. Y esta función a, o la aceleración, pues va a ser la segunda derivada. Aquí ya tenemos una primera derivada. Entonces podría expresarlo como la segunda derivada de 5 alfa t más la segunda derivada de seno de 3t más la segunda derivada de 6t. Pero pues ya sé, yo ya tengo la primera derivada, entonces lo único que voy a hacer es volver a derivar estas, ¿sale? Componente por componente. Ahí está. Y entonces, ¿qué nos va a dar? Fíjense cómo aquí solo tenemos constantes, entonces eso nos va a dar un tremendo cero. Luego vamos a tener esta otra derivada que otra vez hay que utilizar la regla de la cadena. Entonces la constante sale, es un 3, y luego la derivada del coseno es menos el seno. Entonces vamos a tener aquí un signo negativo. Y fíjense, es menos seno de 3t. Teníamos un 3 de esta constante, pero ahora por la regla de la cadena hay que derivar 3t, nos va a salir otra vez 3. Entonces, este 3 de la derivada con este 3 que ya teníamos nos va a formar un 9. Entonces vamos a tener menos 9 seno de 3t en la dirección j y en la dirección k, esta es una constante, entonces otra vez nos da 0. Entonces, en este caso, nuestro vector a va a tener solamente, va a estar en una sola dirección, perdón, que es la dirección j, ¿no? Y entonces con eso ya pudimos calcular la derivada. Lo mismo va a ocurrir cuando estemos trabajando con derivadas parciales, ¿no? Pero eso no lo vamos a ver ahorita. Si lo necesitamos lo hacemos, al fin y al cabo es componente por componente. Y otra cosa que no les estoy poniendo y que les dije que la vamos a ver en su momento cuando lo tengamos que calcular, es una integral de un vector, pero se hace exactamente igual. Si este fuera mi vector y yo quisiera integrarlo, tengo que integrar componente por componente. Integro respecto a la variable de mi función, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera integrar esta, pues seguramente obtendría esto, más, recuerden, si es indefinida, unas constantes que tendría que ahí buscar, ¿sale? Pero eso lo vamos a ver en su momento, ahorita no lo quiero hacer, no lo vamos a utilizar y solamente quiero que estemos con esta parte. Les decía, es muy básica, pero yo siento que sí
se necesita un repaso solamente para que todos sepamos que todos sabemos esto y que podamos seguir adelante, ¿no? Entonces vamos a necesitar quizá definir algunos otros vectores, ver algunas propiedades, pero conforme lo vayamos viendo, lo vamos definiendo y entonces ahora sí podemos poner ejemplos más específicos, ¿sale? Entonces estos eran los 10 ejemplos que les quería mostrar para que ustedes los vean, si pueden replicarlos, si tienen alguna duda, por favor me lo comentan, les decía, ya sea por el chat, por el correo, por el Classroom. Yo preferiría que fuera por el Classroom o el correo, el chat, perdón, Classroom o chat, porque el correo, pues como recibo también mensajes de la facultad, pues a veces se me puede traspapelar, pero si ustedes quieren escribirme por ahí también se vale, ¿sale? Entonces cualquier duda que tengan yo voy a estar al pendiente para poder ayudarlos, para poder responderles. Y entonces nos veríamos hasta el día martes para empezar a trabajar ahora sí ya con cinemática, ¿sale? Entonces muchas gracias por su atención y cualquier duda sigo al pendiente.